El teléfono sonó un martes por la tarde. Vi a mi esposa, Isabela, mirar la pantalla con el ceño fruncido. Era un número que no reconocía. La observé contestar, y vi cómo el color desaparecía de su rostro casi al instante. Su voz, normalmente cálida y llena de vida, se volvió cortante, formal. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de que estaba hablando con su madre, Beatriz, por primera vez en años. La llamada terminó. Isabela se quedó de pie, en silencio, mirando por la ventana de la cocina. Finalmente, se giró hacia mí, con los ojos vacíos. Esa era mi madre, dijo, después de 15 años. El hombre que eligieron para mi hermana, Ricardo, perdió todo su dinero, $1.400.000. Necesitan nuestra ayuda. 16 días antes de esa llamada, se había finalizado la venta de mi red de clínicas por $34 millones. Si alguna vez tu propia familia ha decidido que no eres suficiente, entonces entiendes lo que sentí en ese momento. Para entender esa llamada, tienes que retroceder 16 años, a una cena en la que decidieron exactamente quién era yo. Era un hombre más joven, el fundador de una nueva y pequeña clínica de cirugía estética en Miami, pero con grandes ambiciones. Estaba nervioso, pero esperanzado, mientras entraba en la casa de los padres de Isabela por primera vez. Quería causar una buena impresión. La casa de los Solano en Coral Gables era exactamente como la había imaginado, elegante, impecable, un monumento silencioso al estatus. Me dieron la mano con una formalidad ensayada. Arturo, su padre, un hombre con una postura rígida forjada por años de ser alguien importante en círculos pequeños, fue directo al grano. Sus preguntas no eran una conversación, eran una valoración. ¿Una clínica?, preguntó, probando la palabra. ¿Cuántos cirujanos tienes? Le dije la verdad. Por ahora, solo yo. Pero tengo un plan de expansión y... Él me interrumpió con un simple «ah». No fue una pregunta, fue un veredicto. Un «ah», que significaba insignificante. Luego vino Beatriz, su madre. Sus preguntas eran más suaves, pero iban más profundo, buscando pedigrí. Me preguntó por mi familia. Decidí hace mucho tiempo no avergonzarme de algo que me sucedió a los 7 años, así que le conté la verdad. Crecí en el sistema de cuidado de crianza. No tengo familia de sangre. La reacción de Beatriz fue un susurro, un «oh» cargado de una lástima que picaba más que el desdén de su marido. Luego, se inclinó un poco hacia adelante, como si compartiera un secreto. Pero tu gente, originalmente, ¿de dónde son? La pregunta quedó suspendida en el aire, densa y fea. No preguntaba por geografía, preguntaba por linaje, por un nombre que ella pudiera reconocer, por algo que me anclara a su mundo. Solo pude decir, no lo sé. El resto de la cena se desarrolló en una atmósfera gélida. La conversación murió. Me di cuenta de que había reprobado un examen del que ni siquiera conocía las preguntas. La única persona que me habló como a un ser humano fue la hermana de Isabela, Liliana. Su calidez solo hizo que la frialdad de sus padres fuera más evidente. En el coche de vuelta a casa, Isabela estaba en un silencio furioso. No necesitaba decir nada. Pude ver la batalla que estaba a punto de librar por mí, y supe, en ese momento, que se acababa de trazar una línea en la arena. Isabela entró en nuestro apartamento 2 noches después. Había ido sola a la casa de sus padres para tener la conversación final. Su rostro estaba pálido y sus ojos enrojecidos, pero su mandíbula estaba apretada con una determinación que me dejó sin aliento. Se sentó en nuestro pequeño sofá y me miró directamente. Ver su dolor me hizo sentir una oleada de culpa. Quizás yo era el problema. Isabela, le dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Podemos esperar. Darles un año. Quizás cambien de opinión. Ella sacudió la cabeza, cortando mis palabras con una ferocidad tranquila. No, Damián. No voy a pasar un año poniendo a prueba al hombre que amo para personas que ya han tomado una decisión. Su mirada no vaciló. Había una fuerza en ella que nunca había visto tan claramente. Luego, me dijo el veredicto final, las palabras exactas que su padre, Arturo, le había dicho por teléfono después de que ella se fuera. Me las repitió palabra por palabra, como si quisiera quemarlas en el aire entre nosotros para que nunca hubiera dudas. Me dijo, ese hombre no tiene nada, y no viene de nada. No voy a fingir que estoy feliz con esto. Las palabras me golpearon como piedras. Nada. Vengo de nada. Sellaron nuestro destino. Supe en ese instante que nunca habría aceptación,
solo tolerancia en el mejor de los casos. La decisión de Isabela fue absoluta, un acto de lealtad tan puro que me humilló. Se casaría conmigo, con o sin ellos. El dolor de esa elección era visible en la tensión alrededor de sus ojos, pero también lo era su resolución. Le tomé la mano. Estaba fría, pero la apretó con fuerza. Ya no se trataba de ganar su aprobación, se trataba de construir una vida lo suficientemente fuerte como para que nunca más la necesitáramos. Nos casamos en el juzgado del condado de Miami-Dade en una mañana de martes. Hubo 11 personas presentes. Mi socio, Javier Ríos, y su esposa, un par de cirujanos con los que había trabajado en el hospital, unos amigos que había hecho en la ciudad, y una colega de Isabela del trabajo, Elena Cruz. 11 personas, y 10 de ellos eran invitados míos. Isabela llevaba un sencillo vestido blanco que ya tenía. Se veía hermosa, pero había una sombra de tristeza en su sonrisa que yo conocía demasiado bien. Fuimos a almorzar a un restaurante cubano en la calle 8. Cuando llegó la cuenta, saqué mi tarjeta de crédito y fue rechazada. Fondos insuficientes. En ese momento, cada centavo que tenía estaba invertido en la clínica. Javier pagó la cuenta de $112 de la comida de la boda de su socio sin pestañear. Así de modestos eran nuestros comienzos. 5 meses después, la hermana de Isabela, Liliana, se casó. Había conocido al hombre, Ricardo Vargas, hacía 6 semanas. No fuimos invitados. Isabela vio las fotos en internet una semana después. 200 personas en un club de campo en Key Biscayne. Una carpa blanca y reluciente, una banda de Cleveland, champán fluyendo libremente. Su padre, Arturo, llevando a su hija menor por el pasillo, con el pecho hinchado de orgullo. Y luego estaba la foto que se convertiría en un fantasma en nuestra casa durante los siguientes 15 años. Arturo, Beatriz, Liliana y el nuevo yerno, Ricardo, abrazados bajo la carpa, sonriendo a la cámara. Una familia perfecta, completa, con un espacio vacío donde debería haber estado Isabela, un espacio con mi forma. Ella nunca me dijo que había visto esas fotos, simplemente se volvió un poco más silenciosa esa semana. Eligió cargar con ese dolor sola, y al hacerlo, estableció el patrón de silencio que definiría nuestra relación con su familia durante la siguiente década y media. Los años que siguieron fueron una extraña mezcla de alegría y un dolor sordo y constante. Nuestra vida floreció. Compramos una casa. Tuvimos a nuestra hija, Nia, y luego a nuestro hijo, Ellis. La clínica creció, pasando de ser un sueño de un solo hombre a una de las prácticas más respetadas del sur de la Florida. Pero la ausencia de su familia era un miembro fantasma, una presencia que se sentía más agudamente en los momentos más pequeños y ordinarios. Recuerdo a Ellis, con 6 años, en la mesa de la cena, preguntando con la inocencia de un niño, «Papi, ¿por qué no tengo abuelos como los de mis amigos?» Vi a Isabela tragar saliva, su sonrisa tensa. «Algunas familias son diferentes, mi amor», dijo, y luego cambió de tema rápidamente. Más tarde esa noche, la encontré de pie junto al fregadero de la cocina, simplemente mirando por la ventana en la oscuridad. En otra ocasión, la vi llenando un formulario de contacto de emergencia para la escuela de Nia. En la línea que pedía un contacto que no fueran los padres, escribió el nombre de nuestra vecina, Sol Reyes, y el de su amiga del trabajo, Elena Cruz, quien se convirtió en la madrina de Nia. Su propia madre vivía a 40 minutos en coche, pero en ese papel, bien podría haber estado en otro planeta. Y luego estaban las tarjetas de Navidad. La primera llegó esa misma Navidad después de la boda. Un sobrecaro, dirigido en la caligrafía perfecta de Beatriz a Isabela Solano. No a Isabela Herrera, no a la familia Herrera. Solano. Dentro, una foto de Liliana y Ricardo, y 3 palabras escritas. Pensando en ti. Isabela la leyó, su rostro una máscara. La vi caminar hacia nuestro armario, subirse a un taburete para alcanzar el estante superior y sacar una vieja caja de zapatos. Puso la tarjeta dentro, cerró la tapa, y la volvió a guardar en el fondo, todo sin decir una palabra. Yo no dije nada tampoco. Vi cómo se repetía ese ritual cada diciembre durante años, una dolorosa adición anual a un santuario de rechazo que crecía en nuestro armario. Mientras tanto, nuestra verdadera familia se consolidaba. Las cenas de acción de gracias se convirtieron en asuntos ruidosos y alegres con 14 o 15 personas. Javier, Sol, Elena,
y sus familias. Ellos estuvieron allí cuando nacieron nuestros hijos. Estuvieron en cada cumpleaños, en cada partido de fútbol. Eran nuestra gente. Y yo me sumergí en mi trabajo, construyendo mi clínica con una dedicación casi maníaca, diciéndome a mí mismo que era para construir un mundo seguro para mi esposa y mis hijos. Pero en el fondo, una parte de mí lo hacía para demostrarle a un hombre en Coral Gables que el chico que no venía de nada podía, de hecho, construir algo que importara. Y así, 19 años después de empezar con una pequeña consulta y un gran préstamo, me encontré en una sala de juntas en el piso 42 de un rascacielos de Chicago. El aire era frío y olía a cristal y a dinero. Estuve allí 4 horas, firmando una pila de documentos que un abogado con un traje perfecto me ponía delante. Mi mano se movía por inercia, trazando mi nombre una y otra vez. Se sentía completamente irreal, desconectado de los 19 años de noches sin dormir, de cirugías de 12 horas, del riesgo de hipotecar nuestra casa 2 veces. Era un final anticlimático para una guerra tan personal. Finalmente, una mujer dijo, bueno, eso sería todo. Las transferencias se iniciarán en la próxima hora. Nos dimos la mano. 34 millones de dólares. El número era tan grande que carecía de significado. Volé de regreso esa misma noche. Isabela me recogió en el aeropuerto de Miami. Eran casi las 12 de la noche. Mientras conducíamos por la autopista vacía, ella me hizo la pregunta más sencilla y a la vez más compleja de todas. ¿Cómo te sientes? La miré, a la mujer que había estado a mi lado en todo momento, que nunca había dudado, y le di la única respuesta honesta que tenía. No lo sé todavía. Ella sonrió suavemente, sin apartar la vista de la carretera. Lo sabrás, dijo. En más o menos un año. Tenía razón, por supuesto, y no se sintió como yo esperaba. La noticia de la venta apareció en el diario de negocios local 2 semanas después. Un pequeño artículo con una foto mía. Sabía que era solo cuestión de tiempo. El reloj había empezado a correr. 16 días después de la publicación del artículo, llegó. No una llamada, sino algo mucho más formal. Una invitación. El sobre era grueso y pesado, de un color crema caro. La dirección estaba escrita con la caligrafía elegante e inclinada de Beatriz. Era una invitación para el 75 cumpleaños de Arturo. Isabela la dejó sobre la encimera de la cocina, apoyada contra el frutero, y ahí se quedó. Durante 11 días, ninguno de los dos la tocó ni la mencionó. Se convirtió en un objeto extraño en nuestra casa, un artefacto de una vida pasada, irradiando 15 años de silencio y dolor. Yo la miraba cada mañana mientras preparaba el café. Isabela pasaba junto a ella como si fuera invisible. El 11º día, llegó una segunda invitación. El mismo sobre, la misma caligrafía, pero esta vez, había una nota escrita a mano en la tarjeta. Isabela, por favor, ha pasado tanto tiempo. La súplica personal lo cambió todo. Ya no era un evento social, era una petición directa. La presión había aumentado. Esa misma tarde, sonó el teléfono. Vi a Isabela contestar, y supe por su rigidez que era su madre. Era la primera llamada que recibía de ella en 15 años con la intención de reconciliarse, aunque fuera superficialmente. La escuché durante casi 20 minutos, diciendo muy poco. Sí, entiendo. Ajá. Cuando colgó, se quedó un rato en la puerta trasera, mirando nuestro jardín. Yo no dije nada. Sabía que tenía que dejarla procesarlo. Cuando entró, sus ojos se encontraron con los míos. Supe lo que iba a decir antes de que abriera la boca. Y, aún así, la palabra me golpeó en el estómago. Quiero ir, dijo. No tienes que hacerlo, le dije inmediatamente. Estábamos en la cocina. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Isa, ambos sabemos lo que es esto. Sabemos leer un calendario. No tienes que someterte a esto. Ella se pasó una mano por el pelo. Vi el agotamiento en sus hombros, el peso de una década y media. Lo sé, dijo en voz baja. Sé exactamente por qué lo hacen ahora. No soy estúpida. Me miró, y había una vulnerabilidad en sus ojos que me partió el corazón. ¿Es patético? Porque se siente patético. Me acerqué y tomé sus manos. Eran fuertes, las manos de una mujer que había criado a 2 hijos, que había mantenido unida a nuestra familia, que me había sostenido. No, le dije, no es patético. Y entonces le dije la única verdad que un hombre como yo, un huérfano, podía ofrecerle.
He pasado toda mi vida viendo a gente con familias difíciles y nunca he podido entender por qué siguen volviendo. Y he llegado a la conclusión de que el que no lo entiende soy yo, no ellos. Isabela me miró durante un largo rato, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Eso es lo más amable que me has dicho nunca, susurró. Luego respiró hondo, una decisión tomada. Pero tienes que entenderlo, Damián. Estar en lo correcto durante 15 años no impide que una mujer de 51 años quiera a su madre. Esa frase me desarmó por completo. Toda mi lógica, toda mi necesidad de protegerla, se desvaneció ante la simple y aplastante verdad de sus palabras. Isabela sabía que era una trampa, o al menos una transacción, y aún así sentía el impulso de ir. Sabía que el perdón no se ofrecía, pero anhelaba la posibilidad de que existiera. Era una necesidad tan humana, que me sentía avergonzado de mi propia rabia protectora. Isabela sabía que esta invitación era por el dinero, pero aún así quería ir. ¿Fue eso un momento de debilidad? ¿O fue una de las cosas más humanas que una persona puede hacer? Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Yo asentí lentamente. De acuerdo, dije, iremos. Ella me apretó las manos. No tienes que venir si no quieres. No hagas eso, le dije. Claro que iré. Y así, se tomó la decisión. Nos enfrentaríamos al pasado juntos, con nuestros hijos, como un frente unido. El día de la fiesta, condujimos hasta la casa de los Solano en un silencio casi total. Isabela llevaba un vestido nuevo, uno que no me había enseñado, lo cual era inusual. Había encontrado la etiqueta en la basura. $211. Más de lo que había gastado en una prenda de ropa en los 16 años que la conocía. Compró un vestido para la gente que no había asistido a su boda. Lo entendí perfectamente, y no había nada que decir. Nuestros hijos, Nia de 17 y Elis de 13, iban en el asiento trasero. Para ellos, esta era una excursión extraña para conocer a una familia que solo existía en teoría. Nos detuvimos en la calle, frente a la entrada circular que Isabela había descrito tantas veces. Nadie se movió durante varios minutos. Isabela tenía ambas manos en el volante, mirando la casa donde había crecido. Finalmente, respiró hondo. De acuerdo, dijo, y entramos. Beatriz abrió la puerta. El abrazo que le dio a Isabela fue largo y lleno de lágrimas que parecían genuinas. Nunca he dicho que no lo fueran. Luego se volvió hacia mi hija. Dios mío, mírate, exclamó, tomando la cara de Nia entre sus manos. Pero mírate. Nia, que es educada y tiene 17 años, se quedó quieta y lo soportó. Arturo estaba en un sillón en la sala de estar. No se levantó. Ahí está, dijo, señalándome con la barbilla. Era la segunda vez en su vida que me decía esas palabras. Durante los primeros 40 minutos, nadie pronunció el nombre de Elis. Es un hecho que noté en tiempo real y que no pude dejar de notar. Mi hijo de 13 años se quedó junto a la mesa de la comida, solo, hasta que fui a hacerle compañía. La primera hora fue una obra de teatro. Gente que no había visto en 16 años me daba la mano y me decía que me veía bien. Pero por debajo de la superficie, la corriente era inconfundible. Un primo lejano me preguntó qué tal iban los negocios. Le dije que bien. Me dijo que había leído el artículo. Luego me preguntó si su hijo, que se graduaba en diciembre, podría llamarme para pedir consejo sobre el sector de la tecnología médica. 70 minutos. Eso fue lo que tardó. Entonces, el hermano de Beatriz se me acercó y me preguntó sin rodeos si era cierto el número que publicaron. Cuando se lo confirmé, me dio una palmada en la espalda y dijo, bueno, el Señor ha sido bueno contigo. 19 años de trabajo. El Señor. Entonces, Ricardo Vargas, el marido de Liliana, me encontró. El hombre que se había casado con ella 6 semanas después de conocerla. Me estrechó la mano con ambas suyas, sus ojos brillando con una sinceridad falsa. Felicidades, Damián, siempre lo supe. Siempre supe que lo lograrías. Liliana apareció a su lado, lo agarró del codo y se lo llevó. Vi la mortificación en su cara. Y en medio de todo, Arturo me pidió que me sentara con él. Durante los siguientes 15 minutos, me interrogó sobre la venta, la estructura, los plazos, las cláusulas de ganancias futuras. Fue la conversación más larga que habíamos tenido nunca, y fue sobre una hoja de términos y condiciones. Finalmente, Beatriz se sentó junto a Isabela en un banco del jardín. Le puso una mano en el brazo. Tenemos tanto tiempo que recuperar, dijo en voz baja. Isabela asintió.
cautelosa. Y entonces, Beatriz pronunció la frase para la que se había montado toda esta farsa. Y ya sabes, tu padre ha tenido un año muy difícil. El pivote. 15 años de silencio y 3 horas de fiesta para llegar a esa frase. El verdadero propósito de la invitación acababa de salir a la luz. La llamada de Liliana llegó 2 días después. Isabela la atendió en su estudio, con la puerta cerrada. Estuvo al teléfono casi 1 hora. Cuando salió, tenía el rostro demacrado. Se sentó a la mesa de la cocina frente a mí y me lo contó todo. No fue una confesión, fue un torrente de vergüenza y dolor. Liliana le había contado la verdad, sin adornos. Ricardo Vargas nunca fue un gestor de patrimonio privado. Había sido un agente financiero con licencia durante un tiempo, pero la había perdido. Después de eso, dirigió lo que describió a sus suegros como un fondo de inversión privado, especializado en equipos médicos de alta tecnología. Era todo mentira. No había fondo, no había equipos. Durante 8 años, fue el yerno perfecto en las cenas de acción de gracias y los cumpleaños. Luego, en 2019, empezó. Mencionó una oportunidad, algo muy exclusivo. Arturo preguntó. Ricardo se mostró reacio. Durante 3 semanas, jugó a hacerse el difícil. Es solo para clientes selectos. No me gusta mezclar familia y negocios. La misma técnica de siempre. Al final, cedió. Arturo Solano invirtió $640,000. Eran las ganancias de la venta de su correduría de seguros más una parte de su jubilación. Pero no se detuvo ahí. Trajo a sus amigos. 2 hombres que conocía desde el instituto y una mujer de su iglesia. Les vendió la idea, no como un favor, sino como si él fuera el que tenía el acceso. En 2021, Beatriz sacó una línea de crédito hipotecario sobre la casa que habían pagado por completo en 2009. $211,000. La estafa total, entre la familia y los amigos que Arturo trajo, ascendió a $1,400,000. Lo que más afectó a Isabela fue lo que Liliana le contó sobre el día en que todo se vino abajo. Su padre, Arturo, un hombre de 74 años, se subió a su coche y condujo a 2 casas diferentes en una misma tarde. Se sentó en 2 salas de estar y les dijo a 2 hombres que habían sido sus amigos durante 50 años que los ahorros de toda su vida se habían esfumado. Liliana dijo que su padre volvió a casa y no habló durante 2 días. En ese momento, entendimos la magnitud del desastre. Ya no era solo una cuestión de orgullo herido o relaciones rotas. Era la ruina, financiera y social. Y sabíamos, con absoluta certeza, que la petición de ayuda no tardaría en llegar. La campaña comenzó 9 días después de la fiesta. Fue metódica, una serie de aproximaciones calculadas. Primero, una llamada telefónica de Beatriz a Isabela. 20 minutos de charla trivial sobre la renovación de la cocina de un vecino. No hubo ninguna petición, solo calidez artificial diseñada para bajar la guardia. 4 días después, la segunda llamada. Esta vez, la semilla fue plantada. Beatriz mencionó que Arturo no dormía, que la hipoteca de la casa era un problema. No mencionó cifras. Nunca lo hacía. Era una habilidad que había perfeccionado. Luego, en la segunda semana de junio, llegó la carta. 4 páginas escritas a mano, el sobredirigido de nuevo a Isabela Solano. Era una obra maestra de la manipulación emocional. Hablaba de la familia, del arrepentimiento, de los errores cometidos. En ninguna de las 4 páginas aparecía la palabra perdón o una admisión clara de lo que habían hecho mal. En la tercera página, había un párrafo sobre lo bendecidos que habíamos sido y cómo Arturo siempre supo que yo llegaría lejos. Pero entonces llegó el golpe final, la escalada que lo cambió todo. En la última semana de junio, mi hija Nia recibió una solicitud de amistad en redes sociales de su abuela, seguida de un mensaje directo. Nia nos lo enseñó esa noche. Decía hola, que les había encantado conocerla y que debería ir a visitarlos a casa alguna vez. Y luego, la frase que cruzó todas las líneas. Puedes venir sola si es más fácil. A veces los adultos complicamos las cosas. Isabela leyó el mensaje. Se levantó y fue al fregadero de la cocina. Se quedó de espaldas a mí, mirando por la ventana durante varios minutos. El silencio en la habitación era pesado, frágil. Finalmente, sin volverse, dijo con una voz carente de toda emoción: han ido a por mi hija a mis espaldas. Se quedó allí un poco más.
Y luego dijo las palabras que pusieron fin a 15 años de conflicto en su mente. Las dijo de forma plana, como una cirujana declarando la hora de la muerte. Ya es suficiente. Respetamos la autonomía de Nia. Tiene 17 años. Está a un año de ser una adulta legal. Si le hubiéramos dicho que no, habría ido a los 18, sola y resentida, con una historia en la cabeza sobre unos padres que le ocultaban algo. Así que Isabela la llevó un sábado de julio. Se quedó en el coche, en esa entrada circular, durante 2 horas y 40 minutos. No quiso entrar. Beatriz salió 2 veces para intentar convencerla de que entrara, pero Isabela simplemente bajó la ventanilla. Fue educada y no se movió del coche. Esperó en el mismo camino de entrada, donde había aprendido a montar en bicicleta. Esa noche, Nia me encontró en el garaje. Estaba organizando herramientas. Necesitaba hacer algo con las manos. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro. ¿Es verdad que el abuelo dijo que no venías de nada?». Se me revolvió el estómago. «¿Quién te ha dicho eso?». «La tía Liliana», dijo. Me lo dijo mientras la abuela estaba en la cocina. Quería que lo oyera de alguien que me dijera la verdad. Tuve que tragar saliva antes de poder hablar. «Sí, es verdad. Se lo dijo a tu madre por teléfono en 2010. Mi hija se quedó pensativa un momento, procesando la crueldad de aquello. Luego añadió, me preguntaron por la casa. ¿Qué? La abuela me preguntó, ¿cómo era nuestra casa? ¿Qué tipo de coche conduces? Si nos vamos de vacaciones a sitios caros. Mi hija de 17 años, en una habitación con 2 personas que acababa de conocer, siendo interrogada como si fuera una fuente de información financiera. La miré, vi la comprensión y el asco en sus jóvenes ojos. Entonces, pronunció su veredicto. No fue una pregunta, fue una declaración. No quiero volver allí. Sentí una oleada de orgullo tan feroz que casi me ahoga. Esa es tu decisión, y es la única que importa, le dije. Ella asintió. Lo sé, por eso te lo estoy diciendo, no te lo estoy pidiendo. Esa es mi hija. En ese garaje, la familia Solano perdió su última oportunidad, y ni siquiera lo sabían. La confrontación final era ya inevitable. Llegaron un lunes por la mañana, sin avisar. La recepcionista de mi clínica me llamó a la oficina. Su voz era vacilante. Damián, hay 2 personas aquí que dicen que son tus suegros. Había un signo de interrogación en su tono, porque Trisha ha trabajado para mí durante 9 años. Ha estado en mi casa para barbacoas, y nunca ha conocido a estas personas. Salí a buscarlos y los llevé a una sala de conferencias. El poder había cambiado de forma irrevocable. Estaban en mi territorio, en un edificio que llevaba mi nombre en la fachada. Arturo parecía más pequeño en esa silla de lo que parecía en su propia casa. Beatriz, sin embargo, asumió el papel de negociadora. Habló durante 6 minutos, diciendo que no querían molestar a Isabela porque parecía disgustada. Pensaron que sería más fácil de hombre a hombre. Me explicó que habían hablado con un abogado sobre la casa y que las cosas no pintaban bien. Y entonces, por primera vez, pronunció una cifra. Necesitaríamos unos $211,000. Era la cantidad exacta de la línea de crédito hipotecario. No la había ajustado. Había tomado el número de la cosa que se rompió y lo había puesto sobre la mesa frente a mí. Yo no dije nada. Dejé que el silencio se extendiera en esa habitación fría y silenciosa. Esperé, y entonces Arturo habló. Fue lo único que dijo en toda la reunión, y es la razón por la que cuento todo esto. Me miró, con sus ojos acuosos y cansados, y dijo, Damián, somos familia, y la familia no deja que la familia pierda una casa. Me quedé sentado en una silla que yo había comprado, en un edificio que yo había construido, y dejé que un hombre que me había repudiado durante 16 años me explicara el significado de la familia. El hombre que me había declarado indigno de su hija ahora usaba la palabra familia como palanca. Podría haberle dicho todo. Podría haberle hablado de los hogares de acogida, de lo que es cumplir la mayoría de edad y salir del sistema solo con una bolsa de lona. No lo hice. Mantuve la compostura, el pulso firme de un cirujano. Lo único que dije fue, tengo que hablar con mi esposa. Vi un destello de alivio en los ojos de Beatriz. Escuchó un quizás. Los acompañé a la salida y le di la mano a Arturo en la puerta, porque así me crió una mujer llamada Elvira Montes, que no era cálida, pero era completamente fiable. No fui a casa directamente. Conduje hasta el aparcamiento de una ferretería
y me quedé allí sentado unos 50 minutos. No estaba enfadado, no de la forma que uno se imagina. Estaba, más bien, haciendo cuentas. Repasé 16 años, buscando el momento en que les había dado a entender que tenían algún derecho sobre mí, y no pude encontrarlo. Nunca les había pedido nada, ni un dólar, ni un favor, ni una llamada. Cuando llegué a casa, le conté a Isabela todo lo que había pasado. La reunión, la cifra, la frase de Arturo sobre la familia. Ella escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó con una calma aterradora: ¿y qué dijiste? Les dije que hablaría contigo. Entonces, mi esposa me hizo la pregunta más sencilla y devastadora de todas. ¿Por qué? Me quedé allí, en mi propia cocina, y no tuve respuesta. Damián, ¿por qué no dijiste que no en esa habitación? Y entonces, la verdad que había llevado como un tumor durante 15 años, la cosa que nunca había puesto en palabras, salió de mí, porque siempre he pensado que fue culpa mía que los perdieras. Isabela dejó lo que tenía en las manos sobre la encimera. Se giró para mirarme, y entonces, dijo las 4 frases que se quedarán en mi cabeza el día que me muera. Yo no los perdí. Ellos eligieron. Yo estaba allí, y tú no, y los vi hacerlo. El aire salió de mis pulmones. Y tú, continuó, su voz ahora más suave, pero no menos intensa, has estado caminando por esta casa durante 15 años, pensando que me costaste algo, y no lo sabía. Y lo habría arreglado en 2011, si me lo hubieras dicho. Se acercó un paso más. Yo no me casé contigo y perdí una familia. Me casé contigo, y descubrí cómo era la mía en realidad. Finalmente, pronunció el veredicto. No les vamos a dar nada. Ni ahora, ni después, ni aunque esa casa se venda en una subasta en las escaleras del juzgado. Y quiero que me oigas decirlo, para que nunca tengas que ser tú quien lo diga. Me derrumbé en una silla de la mesa. Ella vino y se sentó frente a mí, y me tomó la mano. La carga que había llevado durante tanto tiempo se había ido. A la mañana siguiente, Isabela llamó a su madre. Yo estaba en la habitación. Puso la llamada en altavoz sin decírselo a ella, y creo que lo hizo para que yo pudiera oírlo, y nunca más tuviera que preguntármelo. La conversación duró 4 minutos. Isabela fue directa. No, dijo, con una sola palabra, sin calificativos. Su madre empezó a suplicar. No estamos pidiendo un regalo, estamos pidiendo ayuda. Lo sé, respondió Isabela. Y la respuesta es, no. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Entonces Beatriz hizo la pregunta más reveladora de todas. ¿Es por la boda? Después de 15 años, eso era todo lo que se le ocurría. Mi esposa respiró hondo. No, mamá. Es por 15 tarjetas de Navidad dirigidas a una mujer que no existe. Enviaste una cada año, lo que significa que pensaste en ello cada año. Y cada año, tomaste la misma decisión. Beatriz no tuvo respuesta para eso. Entonces Isabela estableció la última frontera. No vas a volver a contactar a Nia, ni un mensaje, ni una tarjeta, ni a través de nadie. Tiene 17 años, y pasaste por encima de mí para llegar a ella. Y esa es la parte que no puedo superar. Su voz era tan firme como el acero. Si vuelves a contactar a mi hija, no te hablaré por el resto de tu vida. Y deberías entender que soy completamente capaz de hacerlo. Ya lo he hecho durante 15 años. Su madre susurró. Eso no es justo. No, dijo Isabela. No lo es. Luego dijo, adiós, y colgó el teléfono. La guerra de 15 años había terminado. En octubre, hice algo en silencio. Usé una parte del dinero no para vengarme, sino para construir. Lo hice a través de un abogado para que nadie pudiera rechazarlo. La hipoteca de nuestros vecinos, Sol y su marido, está pagada. Al principio se negaron, pero luego Sol lloró en mi cocina y se acabó la discusión. La hija de Elena Cruz, la madrina de Nia, se graduará de enfermería sin un céntimo de deuda. Creé cuentas de educación para 4 de los hijos de nuestros vecinos, y doné una cantidad sustancial a la Agencia de Cuidado de Crianza que me acogió en 1980. El dinero es específicamente para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad y salen del sistema. Hay un fondo ahora, a nombre de mi madre de acogida, Elvira Montes, que le da a un chico de 19 años con una bolsa de lona el dinero para el primer mes de alquiler, el último y un depósito. Y lo hice con una condición innegociable, sin ensayos, sin entrevistas, sin un comité que decida si un chico se lo merece. Porque recuerdo exactamente lo que es tener 19 años
y que te pidan que demuestres que vales $400. Unas semanas después, comí con Javier, mi socio, mi amigo. Él sabía todo, por supuesto. Me preguntó cómo lo llevaba, y al final de la comida, dijo algo que me golpeó más que cualquier otra cosa. Sabes, tenías una familia todo el tiempo. Simplemente mantenías un asiento vacío para gente que nunca iba a venir. Lo miré fijamente. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pensando eso. Javier, el hombre que pagó la comida de mi boda, me miró y dijo, desde más o menos 2014. Antes de llegar a la escena final, tengo curiosidad por saber qué piensas. El amigo de Damián, Javier, le dijo que mantenía un asiento vacío para gente que nunca iba a venir. ¿Crees que todos tenemos asientos vacíos en nuestras mesas para gente que no se los merece? Comparte tu opinión abajo. El día de Acción de Gracias de ese año, nuestra mesa tenía 16 personas, 2 más de lo habitual. La invitación fue de Isabela. Liliana vino con sus 2 hijas. Hubo un momento de torpeza cuando entró, sosteniendo una fuente, sin saber dónde ponerse. Sol, nuestra vecina, se la quitó de las manos y le dijo, ven, ayúdame con las patatas. Y así, la incomodidad se evaporó. Su hija mayor, de 11 años, pasó toda la tarde siguiendo a Nia a todas partes. A eso de las 6 de la tarde, me detuve en el umbral del comedor. Miré la mesa, ruidosa y llena de vida. Javier estaba en su sitio de siempre. Elena discutía de forma amistosa con el marido de Sol. Y pensé que ni una sola persona en esa mesa compartía mi sangre. Y cada una de ellas estaba allí porque quería estarlo. Finalmente lo vi. Esa era mi familia. Siempre lo había sido. En diciembre, llegó la 16ª tarjeta de Navidad. El mismo sobrecaro, la misma caligrafía, dirigida a Isabela Solano. La recogí del correo y la dejé boca abajo en la encimera. Cuando Isabela llegó a casa, la vio, la cogió, la miró un segundo y, sin abrirla, subió las escaleras. Oí cómo se abría la puerta del armario. Cuando bajó, ya no la tenía. Está en la caja de zapatos con las otras 15. 15 abiertas, y una no. La caja volvió al estante. El ciclo se había roto. Durante 15 años, creí que le había costado su familia a mi mujer. Resultó que estaba completamente equivocado. Pero me costó una fiesta de cumpleaños en una carpa para entender la verdad más profunda. Esa gente no me rechazó en 2010 por lo que yo era. Me rechazaron por lo que no tenía. Y estaban absolutamente seguros de que ambas cosas eran lo mismo. La prueba es que le entregaron todo a un hombre que tenía la apariencia, pero nada por debajo. No querían a un buen hombre para su hija. Querían a un hombre que se viera bien en un club de campo. Y un estafador es muy bueno pareciendo correcto. Resultó que la familia que yo creía que debía tener me cegaba a la que había construido a mi alrededor todo el tiempo. Si esta historia te ha aportado algo, suscríbete antes de irte. Publico una nueva historia cada día. Dale al botón de me gusta al salir, de verdad ayuda a que esto llegue a las personas adecuadas. Y en los comentarios, dime una cosa honesta, no la amable. La hermana de mi esposa fue la única que se disculpó de verdad, pero todavía hace pequeñas peticiones de ayuda. ¿Seguirías atendiendo sus llamadas? Los leo todos. Nos vemos en la próxima.